Hola. Esta noche nos adentramos en un tipo de historia diferente. No es la leyenda brillante, sino la verdad fría y pesada debajo de la armadura. Aquí no encontrarás dragones ni héroes perfectos. Solo una vida construida sobre el deber, el miedo, los moretones y el silencioso esfuerzo de sobrevivir en acero a través de los campos de batalla, el sueño interrumpido y el lento desvanecimiento de la gloria. Si este tipo de historias te ayudan a descansar, no dudes en darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente te brinda paz. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás escuchando y qué hora es. Es extrañamente reconfortante saber quién más se está dejando llevar por la misma lenta marcha a través de la historia. Así que, atenúe las luces. Deja que el fuego de tu imaginación caliente las paredes de piedra. Acomódate y comencemos con la creación de un caballero. Tienes 7 años cuando comienza el camino hacia la caballería. No con una espada, sino con una despedida. Tus padres, orgullosos y tal vez un poco aliviados, te envían a servir en la casa de un noble señor. No existen despedidas escritas con tinta ni conservadas en recuerdos. Solo una palmadita en el hombro, un bulto de ropa y el peso de la expectativa asentándose sobre tu pequeño y aún creciente cuerpo. Nadie te pregunta si estás listo en verdad, la preparación es irrelevante. Eres una página ahora. El castillo se alza sobre ti. Torres de piedra que se extienden hacia un cielo gris. Su silueta promete tanto grandeza como dificultades. La puerta está abierta. Lo que hay más allá no es un mundo de honor y gloria, sino un mundo de limpieza, servicio y supervivencia. La caballerosidad llegará más tarde, después de años de ir a buscar, cargar y limpiar lo que dejaban los caballos y los nobles con temperamentos igualmente viles. Tus deberes son infinitos desde el amanecer hasta bien entrada la noche, haces recados, barres pasillos, entregas mensajes y ayudas con las comidas. En días especialmente afortunados, está permitido pulir la armadura, lo que suena glamoroso hasta que te das cuenta de que significa raspar barro seco y estiércol de caballo de pesadas botas de hierro. Tienes las manos ampolladas, te duele la espalda y los caballeros apenas te notan. Aún no eres uno de ellos. Tú eres la ayuda. Pero incluso en estos primeros días, comienza el entrenamiento. Se reparten espadas de madera como si fueran escobas, y aparecen moretones en tus brazos mientras entrenas con otros chicos que, como tú, están ansiosos por demostrar algo. Te enseñan cómo caerte de un caballo sin romperte el cuello. Te caes a menudo. Algunos días parece que la principal lección es caer. Nadie te elogia por herir bien, pero sí te regañan por tu debilidad. Aprendes rápidamente el dolor hay que tragarlo, no exhibirlo. La disciplina lo es todo. Hable solo cuando le hablen. Inclínate más profundamente ante aquellos de rango superior. Nunca cuestiones una orden, no importa cuán trivial o humillante sea. Tus errores se corrigen con el dorso de la mano o con una semana fregando orinales. Un niño se olvida de quitarse la gorra en presencia de la señora de la casa. Pasa 2 días de rodillas en la capilla rezando por la humildad. Nadie lo olvida otra vez. Si su familia es rica, es posible que le asignen un tutor para que le enseñe a leer, escribir y quizás un poco de latín. Aunque el latín parece ser útil sobre todo para comprender los servicios religiosos y las inscripciones en las tumbas. Si no, aprendes por imitación. Tú escuchas, memoriza las oraciones. Copias cartas con manos temblorosas cuando el mayordomo es lo suficientemente generoso como para compartir un trozo de pergamino. La alfabetización es un lujo. Los músculos y la obediencia importan más. Aún así, se aprende. Aprendes qué tenedor utilizar, aunque la mayoría prefiere los dedos. Aprendes a permanecer quieto durante horas durante los festines de la corte, balanceando platos de carne humeante mientras los nobles hablan de política y se quejan del vino. Aprendes a permanecer invisible cuando los ánimos se caldean y a desaparecer por completo cuando los caballeros borrachos empiezan a alardear de batallas pasadas. Cada momento es una educación de supervivencia. Las mañanas comienzan con la misa. La capilla del castillo es fría todo el año y tu aliento se condensa en el aire mientras te arrodillas sobre el suelo de piedra e intentas no quedarte dormido durante la liturgia.
La fe no es opcional. Es una parte tan importante de tu entrenamiento como lo es el manejo de la espada. Se te enseña a temer el fuego del infierno, a respetar a la iglesia y a confesarte regularmente. Los sacerdotes hablan del propósito divino, del deber santo. Asientes mientras intentas mantenerte despierto. La mayoría de las veces rezamos para no enfermarnos. Hay pocos remedios y menos recuperaciones. Las comidas son breves y suelen consistir en pan, queso y, si tienes suerte, carne. Las verduras son sospechosas. Muchos creen que las verduras crudas causan enfermedades. Y así, desarrollas una dieta constante de carne salada y cortezas secas. Comes rápidamente, sabiendo que tu siguiente tarea te espera. En raras ocasiones se puede comer cerdo asado o tortas de avena con miel. Estos días se recuerdan durante años, como sueños vislumbrados a través del humo. Por las noches el salón se anima. Los juglares cantan baladas que cuentan historias de Arturo y Roldán y santos que mataron dragones. Te sientas en los bordes cerca del fuego intentando captar cada palabra. Las canciones pretenden inspirar, pero estás demasiado cansado para conmoverte. Piensas más en tus pies doloridos que en tus buenas obras. Todavía hay algo que se mueve dentro de ti. Una esperanza tal vez de que algún día alguien cante de ti. Duermes donde puedes, a menudo en los cuartos de los sirvientes, hombro con otros chicos, en jergones de paja que huelen a sudor y moho. Algunas noches te sacan del sueño para ayudar con llegadas tardías o invitados inesperados. Aprendes a levantarte sin quejarte, a trabajar a pesar del cansancio, a no dejar que tus ojos delaten la fatiga. Un caballero debe estar listo a cualquier hora. El entrenamiento empieza aquí. Usted no está solo. Otras páginas sufren contigo. Formas amistades silenciosas basadas en miradas compartidas y quejas murmuradas. Juntos aprenderéis los ritmos de la vida del castillo. Aprenderás qué caballeros son crueles y cuáles mirarán para otro lado cuando robes una segunda porción de estofado. Aprendes en quién confiar, a quien temer y qué rincones del castillo ofrecen un momento de paz. Hay momentos de ligereza, una broma del cocinero, un torpe caballero que tropieza con un perro, una manzana robada. Te aferras a estos momentos. Te recuerdan que la vida existe más allá del deber. Esa risa todavía tiene cabida incluso aquí. De vez en cuando, se vislumbra el mundo que hay más allá de las paredes. Comerciantes que llegan con sedas y especias, una tropa de artistas o una mujer noble que pasa a caballo con su séquito. Estos sitios parecen extraños, como historias vislumbradas a través de la niebla. Aún no eres parte de ese mundo, pero tal vez algún día lo seas. A veces, la duda invade el ambiente. Las historias de gloria parecen lejanas y la realidad, mucho más desoladora. Te preguntas si todo esto, los miembros doloridos, los regaños, el hambre, es realmente el camino hacia el honor. Pero de vez en cuando ves a un caballero cabalgar con una armadura brillante y un pendón ondeando al viento, y se te aprieta el pecho al pensar que algún día ese podría ser tú. Tus lecciones de humildad no se quedan con los moretones y el hambre. También hay ceremonias a las que asistir, aunque en ellas apenas eres más que ruido de fondo. Observas cómo se reúnen los nobles, vestidos con telas finas que no te está permitido tocar, y mucho menos usar. Sus miradas y a veces sus palabras te recuerdan que tu posición está entre útil e invisible. Cuando vienen dignatarios, el castillo se convierte en un teatro. Ayudas a preparar las habitaciones de invitados, a pulir la plata y a barrer los mismos pasillos 3 veces. Si algo está fuera de lugar, la culpa es de las páginas. Y si algo sale mal, digamos que un perro muerde la pierna de un obispo visitante. Bueno, digamos que ayudas a ver cómo evitar ser visto. Dominarás rápidamente el arte de parecer ocupado sin estar cerca del problema. En los días festivos, hay música, baile y mucho vino. Al menos para los adultos. Se le permite mirar desde los rincones, absorbiendo los sonidos y las vistas mientras pretende no estar mirando con demasiada atención. De vez en cuando, alguien te da un bocado de carne dulce o un trozo de pastel y, por un momento, las cargas de tu posición se sienten más livianas. Pero estas pequeñas bondades no borran la realidad.
Tu lugar es servir, observar y recordar. Algunas páginas encuentran escape en los libros si pueden leer. La cámara del viejo mayordomo contiene un puñado de manuscritos iluminados, pesados, encuadernados en cuero y custodiados con tanta fiereza como la propia armería del Señor. En las noches de suerte, se permite sentarse junto al fuego y escuchar a un escriba anciano leer en voz alta historias de generales o santos romanos que soportaron pruebas indecibles. Estas historias alimentan la mente mientras el cuerpo se recupera de las tareas del día. También hay advertencias, dichas en voz baja o murmuradas por sirvientes mayores. Te cuentan de páginas que no lograron avanzar. Chicos que se derrumbaron bajo presión o fueron enviados a casa en desgracia. A veces desaparecen sin explicación. A veces escuchas cosas que nunca debiste escuchar. Aprendes rápidamente cuándo hablar, cuándo asentir y cuándo mantener la cabeza baja. El castillo es tu crisol, y cada hora que pasas dentro de sus muros te forja en algo más duro, más delgado, más capaz. No es un caballero todavía, pero ya no es un niño. Eres una criatura en transición, maltratada, disciplinada y silenciosamente determinada. Así que, cuando permaneces despierto por la noche mirando las vigas de madera sobre tu colchón relleno de paja, piensas no solo en lo que has soportado, sino en lo que te espera. La siguiente fase, el siguiente desafío, el siguiente paso en el camino que un día, si los dioses, tu Señor y tu cuerpo lo permiten, te convertirá en un caballero. Pero por ahora eres una página y eso es suficiente. A los 14 años, los cordones del delantal de paje se cortan ceremoniosamente, aunque no con ninguna amabilidad ni suavidad. Ya no eres un paje, ahora eres un escudero. Y aunque este nuevo título puede sonar como una promoción, viene con muchos menos dulces y muchos más moretones. Has pasado de pulir suelos a pulir armaduras, de ir a buscar copas a ir a buscar al hombre que podría estar muriendo en una de ellas. Tu nuevo rol es personal, íntimo incluso. Te han asignado a un caballero y se espera que le sirvas tan fielmente como a una sombra. Donde él va, tú vas. Si él entra en la batalla, tú lo sigues. Si se cae, corres hacia la carnicería para ayudarlo a levantarse, arriesgando tu propia vida en el proceso. Ya no eres un niño del castillo. Eres el escudero de un guerrero, y tus días están determinados por sus exigencias. El entrenamiento físico se multiplica por 10. Viajar en un güere, por ejemplo, no es el planeamiento elegante que alguna vez imaginaste. Estas bestias son enormes, criadas para el poder y la guerra, y más temperamentales que la mayoría de los nobles. Montarlos es una pequeña batalla en sí misma. Controlarlos, una negociación constante. Te duelen los muslos. Tu columna se sacude con cada paso. Tu trasero no se ha sentido normal desde Mecklemburgo. El entrenamiento con la espada se intensifica. Ahora manejas espadas reales, no para matar, pero lo suficientemente afiladas como para causar preocupación si tu oponente está más descansado o menos distraído que tú. Entrenaste a diario, con tu cuerpo cubierto de moretones que nunca desaparecían antes de que aparecieran otros nuevos. Cada sesión es un ejercicio de humildad. Por cada golpe que realices, recibirás 3 a cambio. El caballero a quien servís no espera gracia. Él espera agallas. Pero quizás la parte más tediosa de tus tareas es el cuidado del equipo. La armadura, aprendes rápidamente, no es solo metal. Es un ecosistema. El sudor, la mugre y alguna que otra babosa de alguna manera logran llegar a las articulaciones de la armadura de placas. Lo limpias, lo pules, inspeccionas cada bisagra y correa. Si las grebas te pellizcan o la visera del casco se atasca en mitad de la batalla, es culpa tuya. Si tu caballero muere porque no le diste con una hebilla rota, probablemente desearás haber muerto primero. Las armas necesitan afilarse diariamente. Las lanzas deben ser probadas. Escudos examinados en busca de grietas. La vida de tu caballero y tu reputación dependen de la absoluta precisión de tu trabajo. Nadie te agradece cuando todo va bien, pero todos se dan cuenta cuando no es así. Y luego están los torneos. Fueron romantizados cuando eras paje. Asuntos coloridos de trompetas y doncellas vitoreando.
Ahora veis que las espadas desafiladas rompen huesos. Eres tú quien ensilla el caballo, quien lleva las lanzas, quien limpia la sangre de la mejilla de tu caballero para que pueda sonreír a la multitud. Si gana, recibirás el premio en metálico. Si pierde, recoge sus costillas rotas y lo que queda de su dignidad. Cuando llega la verdadera guerra, y llega, marchas junto a tu noche hacia el barro, la lluvia y la incertidumbre. Las campañas son asuntos largos e incómodos. La comida es escasa. El sueño es más escaso. Tu armadura, si tienes alguna, se desgasta en lugares que no sabías que existían. Empiezas a comprender el verdadero significado del agotamiento cuando tus extremidades se mueven solo porque sabes que debes hacerlo. La batalla no es gloriosa. Es una cacofonía de gritos, metal y órdenes perdidas en el viento. El choque de cuerpos, el hedor a sangre y sudor, el silencio repentino de un moribundo. Estos se convierten en tu educación. Aprendes a distinguir entre el miedo que te agudiza y el miedo que te paraliza. Rezas para que el primero aparezca más a menudo. No estás allí para pelear. Aún no. Pero eso no significa que estés seguro. Cuando tu caballero se encuentra desamparado, tu trabajo es alcanzarlo, levantarlo y sacarlo del peligro. Imagínese arrastrar a un hombre con una armadura completa, cada pieza pesando más que un asado festivo, a través de un campo fangoso mientras las flechas caen como lluvia. No es heroico. Es agotador y la recompensa suele ser simplemente la oportunidad de hacerlo nuevamente al día siguiente. Cuando tu caballero está herido, atiende sus heridas. Si lo capturan, se espera que negocie o entregue mensajes para asegurar su liberación. A veces eso significa tratar con hombres que preferirían verlo pudrirse. La diplomacia no se aprende con tutores, sino por necesidad. Tus palabras deben ser cuidadosas, tu postura humilde, tu tono respetuoso. Incluso tu silencio se convierte en una herramienta. Hay momentos, raros pero reales, en los que te sientes orgulloso. Cuando conduces el caballo de tu caballero hacia un campamento y todas las cabezas se giran para mirarte, cuando él te saluda con la cabeza después de una batalla, ensangrentado pero vivo. Estos momentos son fugaces, como la luz del sol a través de las saeteras. Pero importan. Ellos te mantienen en marcha. De vuelta en el castillo, tus tareas continúan. Entrenas a páginas más jóvenes, transmitiéndoles las mismas lecciones difíciles que una vez aprendiste. Sirves en banquetes, ayudas a organizar cacerías y permaneces a tu lado por la noche cuando llegan invitados importantes. Tu espada está desgastada, tus botas están agrietadas y te mueves como un hombre del doble de tu edad. Pero ya no eres un sirviente. Estás siendo observado, evaluado y medido. Los sacerdotes todavía esperan vuestras oraciones. Tu Señor aún espera tu lealtad. Tu cuerpo espera descanso, que rara vez recibe. Pero no hay vuelta atrás. La única forma de avanzar es seguir adelante. Empiezas a pensar en tu propio escudo de armas. ¿Qué colores? ¿Qué símbolos? Sueñas con el momento del doblaje. La espada golpeando tus hombros en el momento en que te levantas no como un escudero sino como un caballero. Parece increíblemente lejos. Parece inevitable. Se siente ambas cosas. Luego están los días difíciles. Los días en los que enterrabas a un compañero escudero pisoteado bajo un caballo de guerra o atravesado por una lanza que no parecía lo suficientemente embotada. Nadie canta canciones para los escuderos. Nadie escribe poemas para los chicos que casi lo logran. Aprendes a llevar el dolor sin demostrarlo. Aprendes a seguir trabajando incluso cuando el suelo debajo de ti se mueve. Si tienes suerte, tu caballero te enseñará más que la batalla. Él te enseña cómo pensar, cómo juzgar el carácter de un hombre, cómo leer un campo de batalla, cómo liderar. Si es sabio, te enseña cuándo hablar y cuándo callarte, cómo elegir tus batallas y cómo perder con gracia. Estas no son cosas de las que la armadura pueda protegerte, pero son igualmente vitales. El invierno trae nuevos desafíos. Ahora entiendes que una espada es tan efectiva como la mano que todavía puede sentir su empuñadura. Tus dedos se agrietan de frío y el metal de tu armadura de caballero parece hielo cuando te la abrochas cada mañana.
La nieve convierte el patio de entrenamiento en un lodazal de barro helado. Los caballos resbalan. Tú también. No te quejes al clima, como a la guerra, no le importa cómo te sientes. Se habla mucho entre los escuderos mayores. Hablan de gloria, de rebelión en Oriente, de una citación del rey. Escuchas, absorbes, calculas. Has visto suficiente para saber que la gloria a menudo parece una tumba. De todos modos, saldrías mañana si te llamaran. La espera es a menudo peor que la guerra. Escribes tu primera carta. Es rígido, torpe y formal. Dirigida a tus padres si aún viven y les cuentas poco. Ni siquiera estás seguro de dónde enviarlo. Pero escribirlo me parece importante. Como anclarte, como demostrar que todavía eres alguien debajo de los moretones, el sudor y el acero. Una noche, después de un banquete, tu caballero, ebrio de mí y con nostalgia, te cuenta su primera campaña. Describe la lluvia, el hambre, la emoción de sobrevivir a la carga. Luego se queda en silencio. Mira fijamente el fuego y nombra a 3 hombres que no regresaron. No hablas, estás destinado a escuchar y recordar. Practicas a diario, a veces en secreto. Imitas la postura de tu caballero, su juego de pies, la forma en que sostiene su espada justo antes de un golpe. Copias todo con la esperanza de que algún día la imitación se convierta en instinto. Sangras. Tú cojeas. Aprendes. Entonces, una mañana, sin fanfarrias, llaman tu nombre. Debes cabalgar con tu caballero. No como observador sino como su segundo. No hay sueño la noche anterior. No es necesario dormir. Cuando montas tu caballo, estás listo. No soy perfecto, no soy intrépido, pero estoy listo. Tu historia aún se está escribiendo, pero ya está grabada en el hierro frío de las espadas, en el polvo de los caminos, en los callos de tus manos. Ya no eres un niño, ni siquiera un hombre, pero ahora estás más cerca de serlo. Eres un escudero y te estás convirtiendo en eso. Tienes 21 años, o casi. Algunos escuderos se casan más jóvenes, otros más viejos. Pero el número no importa tanto como el hecho de que alguien con autoridad finalmente haya decidido que estás listo. Listo para arrodillarse, listo para jurar, listo en teoría para matar y morir con un poco más de ceremonia oficial adjunta. No hay ninguna transformación repentina. No te despiertas con una voz más profunda ni con una mandíbula más firme. Todavía estás dolorido por el entrenamiento de ayer, todavía tienes barro en las botas y una cicatriz en el hombro que no cicatriza del todo. Pero este es el momento en que toda tu juventud ha llegado. Arrastrándose hacia tu cuerpo magullada, tu orgullo maltratado, tus manos endurecidas por años de pulir, afilar, cargar y servir. Todo esto ha conducido hasta el día de tu nombramiento como caballero. Comienza con la soledad. Te dan una cámara, pequeña y fría, en la que puedes rezar, reflexionar y ayunar durante la noche. No tiene nada de glamoroso, solo paredes de piedra, una sola vela y una manta proporcionada por la capilla que de alguna manera logra ser fina y áspera. Te arrodillas en el suelo, con los huesos doloridos y el estómago rugiendo, e intentas no pensar en el calor de las cocinas ni en el olor a cerdo asado que llega desde abajo. Esta vigilia tiene como finalidad purificar el alma, prepararla para aceptar los deberes sagrados de una noche. Se espera que medites sobre las responsabilidades que tienes por delante. Defendiendo a los débiles, sirviendo a tu Señor, sosteniendo a la Iglesia. En la práctica, pasas mucho tiempo preguntándote si alguien se daría cuenta si tomas un sorbo de agua o te sientas durante 5 benditos minutos. No estás solo en tu malestar. Decenas de escuderos han mantenido esta vigilia ante ti, algunos temblando de anticipación. Otros fingiendo serenidad. Te preguntas cuál eres. Intenta recordar todas las oraciones, los credos, la postura adecuada. Intentas no pensar en los rumores de escuderos que vomitan de nervios durante la ceremonia o que se desmayan a mitad de camino. Sería desafortunado, memorable, pero desafortunado. Al amanecer, te acompañarán al salón principal. Se transforma para la ocasión. Las pancartas cuelgan. Las velas parpadean.
Nobles, caballeros y sacerdotes se reúnen con trajes ceremoniales y susurran cortésmente detrás de manos enguantadas. Se hace el silencio al entrar. Tu nombre ha sido anunciado. Te arrodillas. Se acerca vuestro señor, o quizás el rey, dependiendo de vuestra posición. Lleva una espada, símbolo de servicio y poder. Quizás no sea su propia espada. Algunos señores mantienen una espada ceremonial solo para este propósito. Pulido hasta obtener un brillo de espejo y nunca utilizado en batalla. Intenta no mirar demasiado de cerca. Intenta no temblar. La espada golpea tus hombros hacia la izquierda y luego hacia la derecha. El doblaje. En algunas tradiciones también te dan una bofetada simbólica, un recordatorio del dolor físico y moral que ahora debes soportar sin quejarte. Es menos un golpe y más una palmadita firme, pero el mensaje es claro. El deber de un caballero no es consolar, sino sacrificar. Luego viene el juramento. Habla solemnemente, prometiendo lealtad a tu legión, a Dios y a los ideales de la caballería. Prometes defender a los débiles, proteger a las mujeres, decir la verdad y luchar con honor. Repites las palabras con toda la gravedad que puedes reunir. Aunque en silencio te preguntas cuántos caballeros viven aún según ellos, con el juramento cumplido, te levantas, no como un niño, no como un sirviente, sino como un caballero. El cambio es sutil, interno y, sin embargo, profundo. Las personas que ayer apenas te miraban, ahora asienten con solemne aprobación. Tus compañeros te dan una palmadita en el hombro. Su señor le ofrece una sonrisa con los labios apretados que, según los estándares nobles, bien podría ser una ovación de pie. Puede haber una fiesta después dependiendo de la riqueza de su señor o del estado de ánimo de la corte. Si es así, te sientas un poco más arriba en la mesa, bebes de una copa mejor y recibes las felicitaciones de los nobles a los que una vez serviste vino. Algunos escuderos son abatidos en los campos de batalla y sus ceremonias se improvisan en medio de la carnicería. Otros reciben todo el esplendor. De cualquier manera, el peso del título recae sobre tus hombros, pesado como una cota de malla. Resulta que el título de caballero no es un destino, sino una puerta. El mundo no se detiene para que disfrutes de tu nuevo estatus. Sus funciones se amplían inmediatamente. Ahora se espera que líderes a los hombres, no que los sigas, que tomes decisiones, no que simplemente obedezcas, que viajes al frente, no en la retaguardia. La misma espada que te nombró caballero ahora es tuya y nadie volverá a verificar tus decisiones. Si heredas, será público y te saldrá costoso. Ahora también eres responsable de nuevas maneras. La palabra de un caballero es vinculante. Tu firma tiene peso. Se toma nota de su ausencia en el tribunal. Se asume tu presencia en la iglesia. Si bebes demasiado o hablas con demasiada libertad, eso no solo se refleja en ti, sino en tu familia, tu estandarte y tu sanguijuela. Un desliz de la lengua puede agriar las alianzas. Una pelea entre borrachos puede arruinar meses de diplomacia. En resumen, tu margen de error se reduce drásticamente en el momento en el que una espada te golpea el hombro. Tus responsabilidades se extienden más allá de la batalla. Si tu señor te concede tierras, se espera que las administres sabiamente. Esto significa recaudar impuestos, resolver disputas entre campesinos, mantener los caminos y garantizar que la cosecha sea abundante. A menudo se imagina a los caballeros simplemente como guerreros, pero en realidad son administradores, ejecutores y terratenientes. Tu espada puede reposar en su vaina durante meses, pero tu sello se prensa en cera casi a diario. Ahora también tienes tu propio escudero. La ironía no se te escapa. Es joven, inseguro y con ganas de complacer. Le enseñas a pulir bien tu armadura, a ensillar tu caballo sin lastimar sus jorobas, a servir el vino sin derramarlo. Lo corriges al principio con suavidad, luego con más firmeza. Él te recuerda a ti mismo. Es humillante y un poco divertido ver lo lejos que has llegado y lo lejos que todavía te queda por recorrer. También está la cuestión de su código de armas. Si aún no lo has tenido, ahora debes elegirlo. Los colores, los símbolos, los lemas familiares, todo importa. Te identifican en el campo de batalla y en el tribunal.
Ellos hablan antes que tú. Un león rojo rampante sobre un campo de oro dice algo muy diferente que una cruz negra sobre una curva blanca. Elija sabiamente o pague a un heraldo para que le ayude. Tu nueva armadura se ajusta a tu figura, suponiendo que tu señor es generoso o que tu familia todavía tiene dinero de sobra. La placa completa es cara y cada pieza debe fabricarse a medida. Grebas para tus piernas, guanteletes para tus manos, una quiras para tu pecho. Te quedas quieto mientras los herreros miden y tintinean, sus dedos dejando hollín en tu piel. El peso es impresionante. Caminar allí es como aprender a moverse de nuevo, pero también te sientes seguro dentro. Como si el metal pudiera proteger no solo tu cuerpo sino también tu nombre. Realizarás tu primer recorrido formal por el pueblo, no como un sirviente que sigue a un séquito, sino a la cabeza de éste. Los niños corren hacia el borde de la carretera. Los ancianos se inclinan rígidamente. Una mujer te lanza una flor. Intentas no parecer demasiado complacido. Los campesinos no vitorean exactamente, pero sí miran fijamente. Y en el mundo medieval, la atención es una especie de aplauso. Esa noche, en la soledad de tu habitación, retiras cada pieza de la armadura lenta y metódicamente. Coloca tu espada con cuidado. Miras tu reflejo en el plato pulido e intentas ver lo que otros vieron hoy. Un caballero, un protector, un líder. No lo creerás todavía, pero lo harás. No todo cambia de la noche a la mañana. Todavía entrenas cada día. Todavía te despiertas temprano y rezas. Aún cojeas después de un largo viaje y te esfuerzas cuando una cuchilla te atrapa en el codo. Pero ahora tu nombre tiene más peso. Se le consulta, no se le ordena. Los escuderos más jóvenes te miran con algo así como asombro o miedo. Posiblemente ambos. La guerra vendrá otra vez. Tú lo sabes. Y cuando así sea, se esperará que ocupes una posición en la vanguardia. Ya no es necesario permanecer detrás de un muro de escudos. No más esperas por pedidos. Liderarás la carga, alzarás tu voz por encima de la guarida y serás el primero en cruzar el campo. Si la fortuna te favorece, podrás regresar con honor. De lo contrario, su escudo de armas se llevará a casa sin usted. Este es el coste del galardón. Esta es la carga del juramento. Pero aún así, estás orgulloso, no de tu estatus, sino de tu supervivencia. Soportaste los largos años, las frías vigilias, la humillación, el entrenamiento, el miedo, y ahora llevas el título como una segunda piel. Eres un caballero y tu verdadero servicio apenas ha comenzado. Uno no se convierte en un caballero y se siente poderoso de inmediato. Te conviertes en un caballero, y luego te entregan 60 B de acero y te dicen que te subas a un caballo. La primera verdadera lección de la caballería no es cómo luchar, sino cómo caminar, respirar y no caerse dentro de la propia armadura. Al principio, es una cota de malla, una maraña de anillos entrelazados que cubre tus hombros como una túnica de hierro. No es tan pesado como parece, pero se adhiere a ti, tira de tus extremidades y atrapa cada gota de sudor que tu cuerpo produce debajo de él. Llevas una gamberra acolchada de lino rellena de lana o trapos, que huele fatal después de una sola escaramuza y peor después de una semana. Pero evita que el macho se frote contra tu piel como si fuera un rallador de queso. A medida que la guerra evoluciona, también lo hace tu equipo. Las armaduras de placas comienzan a reemplazar a las masculinas. Al principio solo un peto y grebas. Luego, puldrones para los hombros, tirantes para los antebrazos, escarpines para proteger los pies, juntas articuladas, segmentos remachados. Cada añadido está diseñado para proteger sin pellizcar, aunque casi siempre consiguen hacer ambas cosas. Al final, estás recubierto de metal desde la cabeza hasta los pies, y es menos como llevar ropa y más como estar doblado como una campana para caminar. El casco es lo peor. Amortigua tu audición, estrecha tu visión y se empaña con tu propio aliento. En la batalla, protege tu cráneo. Fuera de batalla, su función principal es provocarte un fuerte dolor de cabeza. Algunos cascos tienen viseras que se pueden levantar, lo que ayuda a respirar y escupir, aunque también hace que tu cara sea un blanco más fácil.
En lo que respecta a las armaduras, las compensaciones están por todas partes. La movilidad, sorprendentemente, no es imposible. Puedes correr, agacharte, montar a caballo e incluso rodar si estás bien entrenado. Pero todo requiere esfuerzo. No eres ágil. Eres deliberado y aprendes rápidamente a conservar el movimiento como un hombre que cuenta sus últimas monedas. Al fin y al cabo, si tu oponente no lleva nada más pesado que cuero hervido, estará dando vueltas por todos lados mientras tú pareces una escultura móvil de San Jorge. Luego está el mantenimiento. Cada pieza debe ser limpiada, aceitada e inspeccionada. Un solo remache oxidado puede atascar una unión. Una placa de pecho abollada puede doblarse ante un segundo golpe. Tu escudero se convierte en aprendiz de herrero de la noche a la mañana, fregando y martillando hasta altas horas de la noche. Si olvida una correa o no abrocha bien tus pantalones, te darás cuenta de inmediato y de forma dolorosa. Y no olvidemos las armas. Tu espada es tu compañera constante, pero no la única. No se trata del espadín delgado de la imaginación moderna, sino de una hoja ancha y pesada destinada al corte, no a la esgrima. Su borde se mantiene afilado, pero no tan fino como una navaja, para sobrevivir mejor al impacto. Lo llevas a tu lado, pero lo sacas solo cuando es necesario. La espada es al mismo tiempo símbolo y herramienta, y en tu mano se convierte en una extensión de la voluntad. Luego está la lanza. Un caballero sin lanza es como un pez sin branquias. Inútil en batalla abierta. La lanza no es delicada. Es un palo afilado de aproximadamente 10 pies de largo que se coloca debajo del brazo y se clava como un ariete contra quien tenga la mala suerte de estar al otro lado del campo. A caballo, convierte tu impulso en fuerza letal. Pero también es difícil de manejar, es fácil pasarlo por alto y, una vez roto, es útil principalmente para avivar fogatas. La maza es una compañera brutal. Corto, rechoncho y romo. Sin delicadeza, sin elegancia, solo un trozo de hierro en un palo, diseñado para hundir cascos y romper costillas. Útil cuando la armadura de tu enemigo se ríe de las espadas. Cuando la sutileza falla, la maza hace su trabajo con salvaje claridad. Las hachas son similares, menos comunes entre los caballeros, más típicas de los mercenarios o de aquellos de ascendencia nórdica. Pero en un combate cuerpo a cuerpo, un hacha puede enganchar un escudo, partir un yelmo o derribar a un hombre de su caballo. No se considera propio de caballeros, pero, para ser justos, la guerra tampoco. Los escudos cumplen funciones tanto ofensivas como defensivas. Llevas uno, generalmente en forma de cometa o de calentador, colgado en la espalda o sujeto al antebrazo. Lleva tu escudo de armas. Una brillante salpicadura de simbolismo en medio del barro y el humo. Aprendes a golpear con él, a desviar, a absorber la fuerza. Un buen escudo podría salvarte la vida. Uno malo podría convertirse en la tapa de tu ataúd. Las armas de asedio son una bestia completamente distinta. Catapultas, trabuquetes y arietes manejados por ingenieros y soldados rasos. Los observas más de lo que los operas, a menos que seas particularmente desafortunado, pero aprenderás a temerlos. Ninguna armadura podrá salvarte de una roca. Cuando llega la batalla, tu equipo es al mismo tiempo tu salvación y tu prisión. En la carga, se cabalga con la lanza en alto, el escudo levantado y la visera baja. Tu mundo se convierte en un túnel de ruido y confusión. El impacto es repentino y absoluto. Golpeas o eres golpeado. Te caes o no te caes. Y si caes, será culpa de otro. Quizás tu escudero pueda sacarte de aquí antes de que comience el pisoteo. Después de la carga, si todavía estás en pie, viene el combate cuerpo a cuerpo. Con la espada desenvainada, te enfrentas hombre a hombre. No tiene gracia, es un caos de gruñidos, sangre y acero resonante. Te balanceas, bloqueas, rezas. No buscas el heroísmo, sino las articulaciones. Las axilas detrás de las rodillas, las aberturas de la visera, los puntos débiles. Todo caballero los tiene. Y si tú no encuentras el de ellos, ellos encontrarán el tuyo. Después de todo, y suponiendo que sobrevivas, aprenderás el papel menos conocido de un caballero reparador.
Te quitas la armadura pieza por pieza, cada abolladura y cada rasguño cuenta su propia pequeña historia. Si se rompe un remache o se rompe una correa, se anota, se registra y se repara. Tu espada está limpia, inspeccionada y engrasada nuevamente. Toda arma que se desafile debe ser afilada. No duermes hasta que tu equipo esté listo de nuevo porque la próxima vez podría significar tu vida. Empiezas a apreciar las sutiles diferencias entre el acero bueno y el malo. Aprendes a los herreros por su nombre. El equilibrio de una espada, el peso de un escudo, la línea donde el casco debe descansar contra la frente, todo se vuelve algo natural. Te vuelves quisquilloso con detalles que antes parecían triviales. El tipo de cuero utilizado en los guanteletes, la distribución del peso de un hacha nueva, la forma en que se cierra una visera. Algunos caballeros personalizan su equipamiento con adornos, pomos grabados, crestas grabadas en los petos o incrustaciones de culpa. Puedes hacer lo mismo si el dinero y la vanidad lo permiten. Pero debajo del adorno se esconde la misma brutal realidad. La armadura no es un disfraz. Es una prevención del ataúd. Hay desventajas, por supuesto. La armadura es cara. Tu parte del botín de la guerra o de los torneos a menudo se desvanece en reparaciones y reemplazos. Y luego está la cuestión del calor. El verano con un traje de placa completo es como caminar dentro de una forja, especialmente bajo el sol del mediodía. Sudas a mares, te desmayas si no tienes cuidado y atraes moscas con toda la gracia de un asado andante. A pesar de todo, llegas a confiar en tu equipo como si fuera una segunda piel. Lo has probado bajo fuego de flechas. Has sentido el impacto de una masa resonando en tus costillas y has sabido que la armadura hizo su trabajo. Protege, sí, pero también transforma. Caminas más erguido con él. La gente se aleja cuando te ve venir. Los niños señalan. Los plebeyos se inclinan. Y aún así, tú lo sabes. El acero no te hace invencible. Simplemente pospone lo inevitable. Puedes pelear bien, prepararte concienzudamente, usar el traje mejor forjado del reino de la Navidad y aún así caer ante una afortunada estocada de lanza o una flecha bien colocada. Las herramientas de un caballero son el tiempo, no la certeza. Cuando te quitas el equipo por la noche, lo haces lentamente y con reverencia. Cada correa desatada, cada pieza levantada te deja más pequeño, más liviano, más vulnerable. Debajo de todo, sigues siendo solo carne, magullada, rígida y dolorida. Y es en esos momentos tranquilos, con tu espada sobre tu regazo y tu armadura enfriándose en el soporte, que realmente entiendes lo que significa ser un caballero. No estás hecho de acero. Simplemente llévalo bien. Y así cada día comienza con el ritual familiar. Levantar, flejar, ajustar, verificar. Tu escudero aprieta las hebillas y te entrega los guanteletes, mientras sus ojos buscan desgaste y debilidad. Asientes en silencio y entras una vez más en el caparazón de tu profesión. Porque no importa lo cansado que estés o cuántas cicatrices tengan en tus costillas, aún eres necesario, aún eres obligado a seguir adelante, a levantar tu escudo para interponerte entre el peligro y los que no pueden hacerlo. Esta es la vida que has construido placa por placa, hoja por hoja. Este es el peso que elegiste llevar, y lo llevas bien. Te dijeron que había un código, un credo noble y brillante por el cual vivir. Lo llamaban caballerosidad. La palabra misma brillaba con promesa como una armadura pulida a la luz de la mañana. Se suponía que definiría lo que sería una noche. Valentía, cortesía, honor, protección de los débiles, reverencia hacia la iglesia, un ideal elevado escrito con letras elegantes y elogiado tanto desde el púlpito como por el poeta. Y entonces entraste en tu primera batalla, viste a un hombre en pleno esplendor heráldico pisotear a un soldado en retirada y te diste cuenta de que el código es más bien una sugerencia. La caballería en teoría es un código de conducta, una brújula moral para quienes portan espadas arraigadas en valores cristianos y lealtad feudal. Comenzó como una manera de moderar la violencia con la virtud. La Iglesia, siempre ansiosa por los estragos causados por los caballeros ídolos, se tomó la molestia de transformarte de un espadachín a sueldo en un defensor sagrado. No se trataba simplemente de luchar, sino de luchar correctamente en la práctica.
Sin embargo, la caballerosidad es como un tapiz, grandioso a la distancia, pero deshilachado de cerca. Los inquilinos oficiales varían según a qué cronista o clérigo le preguntes, pero algunos temas permanecen constantes. Protege a los inocentes, defiende a la Iglesia, sirve a tu Señor lealmente, muestra misericordia a los enemigos que ceden, sé honesto, evita las guerras injustas y honra a las mujeres, particularmente a aquellas de noble cuna. Una lista hermosa, admirable incluso, pero también incómoda. Porque en medio de la batalla nadie se detiene a recitar sus virtudes. Si te balanceas, sobrevives. Sigues órdenes, incluso si implican incendiar una aldea sospechosa de deslealtad. Se toman prisioneros, sí, pero sobre todo porque valen un rescate. La misericordia tiene un valor de mercado. En cuanto a la honestidad, se fomenta. A menos que el engaño sirva mejor a su señor, un caballero puede ser honorable en abstracto, pero se vuelve notablemente flexible cuando hay tierras o un legado en juego. Muchas mentiras han sido envueltas en un lenguaje noble y pronunciadas a caballo con abado en los monumentos. Las estatuas fueron destrozadas. Ciudades enteras fueron abandonadas. En su lugar, Akenatón construyó algo nuevo. Akatán, una ciudad dedicada exclusivamente a Atón, donde el sol salía directamente entre los acantilados y bañaba la ciudad con luz sagrada. Y durante todo ese proceso, Nefertiti permaneció a su lado, no como una consorte silenciosa, sino como una participante plena. En los relieves de la época se la muestra adorando a un diez con la misma reverencia que Akenatón. A menudo se representa a sus hijas con ellos, con la cabeza inclinada hacia el sol radiante. Era un retrato familiar distinto a todo lo visto antes o después en el arte egipcio. Incluso el estilo del arte cambió. Ya no es rígido ni formal, sino relajado, exagerado, a veces hasta íntimo. El rey y la reina se besan, juegan con sus hijos, rezan con suaves túnicas bajo el sol. Nefertiti estaba en todas partes en este nuevo mundo. A veces, incluso eclipsaba a su marido. Algunos historiadores creen que tenía poder político real y tal vez incluso actuó como corregente. Hay inscripciones que se refieren a ella como Nefanfroatán, un nombre que algunos creen que usó cuando comenzó a gobernar por derecho propio. No está claro si Akenatón compartió el trono por amor, estrategia o necesidad, pero estaba claro. Sin Nefertiti, esta revolución tal vez no habría durado tanto. Pero las revoluciones son frágiles. A los dioses no les agrada que los reemplacen. Y la gente observaba en silencio, esperando que volviera el antiguo orden. En el apogeo de su influencia, Nefertiti se había convertido en algo más que una reina. Se había convertido en un icono, no solo de belleza, sino de feminidad divina y poder real. Egipto había visto grandes reinas antes, Akhmos, Nefitari y Hatshepsut. Pero la presencia de Nefertiti se sentía diferente. Ella no gobernaba desde las sombras ni tomaba el poder a través de la guerra. Ella estaba transformando el tejido espiritual y cultural de Egipto junto a su marido en tiempo real, como una diosa viviente. Ella le dio a Akenatón 6 hijas, Meritatán, Mechartatán, Anquisenpartón y otras, todas las cuales fueron representadas frecuentemente en escenas familiares bajo los rayos de Etón. Curiosamente nunca se confirmó ningún hijo. En un reino obsesionado con el linaje, esto era al mismo tiempo un problema político y un misterio histórico. ¿Fue el destino o hubo algo más en juego? Algunos sugieren que Akenatón puede haber tenido hijos con otras esposas o, aún más controvertido, con la propia Nefertiti, lo que alimenta la especulación moderna y teorías incómodas que van desde lo especulativo a lo salaz. Lo que es cierto es que la maternidad era central en su imagen. En el arte, se representa a Nefertiti acunando a sus hijos, cuyos pequeños brazos se extienden para tocar sus mejillas. Estas no son estatuas rígidas y frías. Son momentos vivos tallados en piedra, íntimos, emotivos, radiantes. En una época en la que los faraones a menudo eran dioses distantes, la representación de Nefertiti como una madre protectora suavizó lo divino, haciéndolo humano. Pero su iconografía tenía otra faceta, mucho más poderosa. En múltiples representaciones, Nefertiti lleva la corona azul habitualmente reservada para los gobernantes masculinos.
Se la muestra golpeando enemigos, montando carros y haciendo ofrendas sin Akenatón a su lado. Estos no eran gestos simbólicos. Esta era una reina que desempeñaba los deberes sagrados de un rey. Sugiere una verdad silenciosa pero radical. Es posible que Nefertiti se estuviera preparando para algo más que una relación. Quizás se estaba preparando para gobernar. Los rumores en la historia sugieren que después de que la salud de Akenatón comenzó a declinar, posiblemente debido a trastornos genéticos o estrés, Nefertiti asumió una mayor responsabilidad de gobierno. Pero aquí es donde el récord empieza a desvanecerse. En los últimos años del reinado de Akenatón, ella desaparece de la vista del público. Sin fanfarrias, sin inscripciones funerarias, sin entierro confirmado. ¿Murió joven? ¿Se cayó del poder? ¿O estaba a punto de convertirse en algo incluso más grande que una reina? Algo que la historia intentó borrar y no logró. Un día, Nefertiti estaba en todas partes, grabada en las paredes, alabada en himnos, gobernando junto a un faraón revolucionario. Y entonces, como un soplo en el viento del desierto, desapareció. Ninguna reina del antiguo Egipto había sido jamás tan visible. Sin embargo, alrededor del año 12 del reinado de 17 años de Akenatón, los registros se vuelven inquietantemente silenciosos. Su nombre desaparece de las inscripciones. Su imagen desaparece del arte. No hay tumba, no hay anuncio de muerte, no hay escena matutina. Para una mujer tan central en la agitación cultural de Egipto, su ausencia es más que extraña. Es un agujero negro en la historia. Entonces, ¿qué le pasó a ella? Una teoría sugiere la respuesta más simple. Ella murió. La infancia era arriesgada, incluso para la realeza. La segunda hija de Nefertiti, Mechartán, también desaparece de los registros en esta época, lo que posiblemente indica una doble tragedia. Una madre y una hija perdidas en el mismo momento oscuro. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué no hubo un funeral elaborado, ni un homenaje, ni un templo? Esta era una mujer venerada como una diosa. Una muerte tranquila no encaja en el guión. Otros propusieron algo mucho más político. Quizás Nefertiti cayó en desgracia. Quizás los acontecimientos cambiaron dentro de la corte real. Akenatón, cada vez más aislado, podría haberla dejado de lado, posiblemente en favor de otra consorte. Algunos sugieren que un cogobernante llamado Smenkhar, una figura enigmática que aparece brevemente en el registro histórico, puede haberla reemplazado. ¿Se trataba de un heredero varón, de un medio hermano, o de la propia Smenkhare Nefertiti bajo un nuevo nombre? La teoría más electrizante es que Nefertiti no desapareció en absoluto. Ella se transformó. La evidencia sugiere que alguien llamado Nefanuatán gobernó en los últimos años del reinado de Akenatón. Este individuo utilizó gramática femenina en las inscripciones e incluso hizo referencia a Akenatón como su amado esposo. ¿Pudo haber sido esta Nefertiti, coronada faraón por derecho propio? De ser así, se habría unido a las filas más raras de la historia egipcia. Una reina como Hatshepsut antes que ella. Pero incluso esta teoría se disuelve en la arena. El reinado de Nefahuratán termina abruptamente. Y luego viene un nombre más familiar. Tutenkartón, más tarde Tutenkamun, un niño rey que revertiría las reformas de sus padres y restauraría a los antiguos dioses. Si Nefertiti reinó sola, fue breve. Y si ella era Smenkhare o Nefanfuatán, ella gobernaba como una reina fantasma, visible solo en indicios, cartas medio talladas y reliquias rotas. Un rompecabezas al que le falta su pieza central. Y así, tan repentinamente como llegó, la mujer más poderosa de Egipto desaparece. Pero su leyenda apenas estaba empezando a tomar forma. Cuando el polvo del maná comenzó a asentarse, surgió una nueva figura. Un niño rey apenas lo suficientemente mayor para sostener un cetro. Su nombre era Tutankhamun, posteriormente cambiado a Tutankamun, y se convertiría en el faraón más famoso del mundo, no por lo que hizo en vida, sino por los tesoros encontrados en su tumba intacta. Pero lo que importa aquí es esto. ¿Quién era su madre? Los registros históricos son frustrantemente silenciosos. Su padre era casi con certeza Akenatón,
pero la identidad de su madre permanece envuelta en confusión. Algunos eruditos sostienen que Nefertiti era su madrastra. Otros especulan que ella pudo haber sido su madre biológica, señalando el arte y el momento que parecen ubicarlo como un niño pequeño durante sus últimas apariciones públicas. Si Nefertiti realmente dio a luz a Tutankamón, tendría sentido. Su reinado temprano estuvo claramente guiado por alguien con mano firme. Y sus decisiones de revertir la revolución religiosa de su padre pueden no haber sido enteramente suyas. Y ahí es donde la intriga se profundiza. ¿Quién dirigía el barco durante el frágil reinado de Tutankamón? El niño rey tenía solo 9 años cuando tomó el trono. Un niño no puede restaurar un imperio religioso solo. Alguien estaba detrás de escena. ¿Alguien con experiencia en política cortesana, religión y simbolismo público? ¿Pudo haber sido Nefertiti quien gobernaba desde las sombras? ¿O era yo el sumo sacerdote, su posible padre? O tal vez ambos trabajando juntos para borrar el caos de Ammana y devolver a Egipto a sus antiguos dioses. Una de las pruebas más convincentes proviene de un santuario dorado encontrado en la tumba de Tutankamón. Muestra a una mujer ungiendo al joven rey. Una mujer con rasgos inquietantemente similares a los de Nefertiti. Si era ella, significa que quizá no haya desaparecido en absoluto, sino que permaneció en el corazón del poder de una forma más discreta. Aún así, sin una tumba con nombre, sin una momia confirmada, solo nos quedan fragmentos. Si ella guió a Tutankamón, sus huellas están en todas partes, pero su nombre ha desaparecido. Borrada de los templos, excluida de las listas de reyes, como si alguien hubiera intentado borrar el recuerdo de una mujer que una vez gobernó como una diosa. Y aún así, la ironía es rica. La fama de Tutankamón resucitaría su imagen. Porque al buscar su historia, el mundo se topó con la de ella. Para alguien que estuvo en el centro de la era más radical de Egipto, reina, sacerdotisa, posible faraón, Nefertiti no dejó ninguna tumba confirmada. Ningún monumento conserva sus derechos de muerto, ningún sarcófago, ninguna máscara funeraria, ninguna inscripción susurrando sus últimas palabras a los dioses. Es como si se hubiera evaporado. Esta ausencia ha perseguido a los egiptólogos durante más de un siglo. En una cultura obsesionada con el más allá, donde cada noble era armado, momificado y enterrado con instrucciones para el viaje del alma, ¿cómo pudo perderse a una de las mujeres más poderosas de la historia egipcia? Las teorías abundan. Una posibilidad es que fuera enterrada apresuradamente y sin ceremonia en los últimos años del periodo de Ammana. Tal vez su legado radical la hizo peligrosa a los ojos del nuevo régimen. Es posible que su tumba haya sido desmantelada y su nombre profanado, como parte de un esfuerzo generalizado por borrar el recuerdo de la herejía de Akenatón. Después de todo, el retorno a los dioses tradicionales fue rápido y la venganza en jeroglíficos grabados en piedra era algo común. Otra teoría más tentadora sugiere que su tumba nunca se perdió realmente. Simplemente fue mal identificado o todavía está oculto. Algunos investigadores propusieron que se encuentra dentro del mismo Valle de los Reyes, oculta tras los muros de la tumba de Tuten. En 2015, los escaneos de radar de KV-62, la famosa tumba del rey Tot, indicaron posibles cámaras ocultas. Nefertiti fue enterrada a pocos centímetros de distancia, sellada y olvidada bajo capas de historia y oro. Esa idea cautivó la imaginación del mundo, una reina durmiendo fuera de nuestro alcance. Los egiptólogos contuvieron la respiración, pero los análisis posteriores arrojaron resultados no concluyentes. Las excavaciones se ralentizaron, la financiación se agotó y, una vez más, Nefertiti volvió a refugiarse en el mito. Aún así, su ausencia es ruidosa. Tenemos sus imágenes, docenas, quizás cientos, su semejanza capturada en piedra y pigmento. Su busto, ahora en Berlín, todavía mira con gracia insondable a través del cristal del museo, como si supiera algo que nosotros no sabemos. Como si estuviera esperando. Cada año continúan nuevas excavaciones en el Maná y el Valle. Cada año, surgen susurros. ¿Podría una cámara sellada finalmente revelar sus secretos? ¿Podría una caricatura y arena olvidada deletrear su verdadero nombre?
¿O estará destinada a seguir siendo el eterno enigma, una frase inconclusa en la historia de Egipto? Si la historia la enterró, no lo logró por mucho tiempo. Porque la búsqueda de Nefertiti nunca se detuvo del todo. Y solo se profundizó. Si su tumba nunca fue encontrada y su cuerpo nunca fue identificado, ¿por qué aún recordamos a Nefertiti? La respuesta se encuentra detrás de un cristal bajo las suaves luces del Museo Neues de Berlín, una escultura de piedra caliza pintada que ha cautivado al mundo desde su redescubrimiento en 1912. El busto de Nefertiti. Ella mira hacia adelante con aplomo y serenidad. Su largo cuello es elegante, su corona azul es distintiva y sus rasgos son tan refinados que casi parecen modernos. Un ojo está sin terminar, quizás dejado así intencionalmente o tal vez un detalle olvidado durante los últimos días del taller. Y, aun estando incompleta, es atemporal e inolvidable. El busto fue descubierto por el arqueólogo alemán Norbert Borcher en las ruinas del taller del escultor Tutmosis en Amaña. Cuando apartó el polvo y dejó al descubierto su rostro, supo al instante lo que había encontrado. En su diario escribió: no tiene sentido describirlo. Tienes que verlo. Y una vez que el mundo lo hizo, Nefertiti se convirtió no solo en una figura histórica, sino en un símbolo global de belleza, de poder y de enigma antiguo. Pero incluso su busto no está exento de polémica. Alemania adquirió el artefacto durante una época en la que las leyes sobre antigüedades eran laxas y Egipto lleva décadas solicitando su devolución. Para los egipcios, ella pertenece a su hogar en la tierra cuyo hijo una vez tocó su piel, donde estuvo bajo los rayos del sol. Pero Alemania se ha negado. Afirman que su fragilidad hace que no sea seguro viajar. Otros dicen que es una cuestión de prestigio. Nefertiti atrae multitudes. Ella es después de todo su Mona Lisa. Aún así, su presencia, donde quiera que esté, ha cambiado la forma en que el mundo ve a las mujeres antiguas. Ella no era solo una belleza pasiva. Su busto captura algo regio, asertivo, casi desafiante. Parece alguien que guardó secretos, tomó decisiones y cambió el curso de los imperios. Y ella lo hizo. Es notable como una sola escultura, delicada y silenciosa, puede resucitar a alguien perdido en el tiempo. Puede que nunca encontremos su tumba. Quizás nunca sepamos cómo murió. Pero con este busto, Nefertiti logró algo extraordinario. Se volvió inmortal, no en oro, sino en la memoria humana. El rostro puede estar quieto, pero la historia que cuenta continúa hablando más fuerte que nunca a través de los siglos. La historia de Nefertiti vive en algún lugar entre la piedra y el silencio, entre lo que sabemos y lo que queremos creer. Pocas figuras de la historia antigua han inspirado una fascinación tan implacable y un misterio tan profundo. Ella es una paradoja, una de las mujeres más documentadas de su tiempo y, sin embargo, todavía en gran medida desconocida. A lo largo de los siglos, se la ha imaginado como muchas cosas. Para algunos, ella era una diosa en forma humana, la encarnación viviente de la belleza divina. Para otros, ella era un genio político, la fuerza detrás del trono, tal vez incluso el trono mismo. Algunos la han retratado como una figura romántica, trágicamente perdida en las arenas de la revolución. Otros la describen como ambiciosa, incluso despiadada, navegando con elegancia y cálculo en un imperio en colapso. ¿Pero qué sabemos realmente? Sabemos que ella era más que una esposa real. Su imaginería rivaliza con la de los reyes. Su presencia durante los derechos religiosos, las ceremonias reales e incluso en escenas de batalla revela a una mujer no solo al lado del poder, sino ejerciéndolo. En un mundo patriarcal, ella se labró su propio espacio, no a través de la rebelión, sino a través de la presencia, del aplomo, del puro dominio del lenguaje visual y espiritual de su tiempo. Sabemos que ella jugó un papel central en uno de los cambios religiosos más audaces de la historia. Aunque Akenatón puede haber imaginado el culto solar monoteísta, fue Nefertiti quien lo encarnó. Ella era el rostro humano de un ideal divino, el puente entre la atención de arriba y la gente de abajo. Ella no solo servía a los dioses, era su imagen. Y sabemos que después de su desaparición, su memoria fue prácticamente borrada. La reacción contra el régimen de Akenatón barrió su nombre al olvido. Sus estatuas fueron destrozadas.
Sus inscripciones fueron desfiguradas. Su papel en la historia fue enterrado intencionadamente. Sin embargo, aquí estamos, 3.000 años después, todavía susurrando su nombre. ¿Por qué? Porque el mito tiene una forma de sobrevivir donde los hechos no pueden. Porque cuando una mujer se convierte al mismo tiempo en un ícono y en un enigma, se desliza hacia un espacio donde el tiempo no puede alcanzarla. Porque a veces las preguntas resuenan más fuerte que las respuestas. Y tal vez, solo tal vez, eso fue exactamente lo que Nefertiti quería. Para ser recordado, no explicado, para ser admirado, no contenido. Vivir para siempre, no como una mujer de una sola tumba, sino como una reina de una especulación sin fin. Han pasado más de 3 milenios desde la última vez que Nefertiti caminó bajo el sol de Egipto. Sin embargo, su sombra aún se extiende por nuestro mundo, grabada en los vidrios de los museos, susurrada en los pasillos académicos, salpicada en las páginas de las novelas y en las pantallas de los documentales. A diferencia de la mayoría de figuras históricas, ella no ha desaparecido del pasado. En todo caso, crece con el tiempo. Hay algo irresistible en ella, no solo la belleza. Ya hemos visto la belleza antes. Es el misterio. Los espacios en blanco deliberados en su biografía parecen un desafío, una burla, como si nos estuviera retando a tratar de entenderla, sabiendo muy bien que nunca lo lograremos del todo. Y de ese modo se ha convertido en algo más que histórico. Ella se ha vuelto arquetípica. Cada generación reinterpreta a Nefertiti a su propia imagen. A principios del siglo XX, era una reina exótica, misteriosa y sumisa. En la ola feminista, se convirtió en un símbolo del poder femenino, una antigua gobernante perdida ante la era patriarcal. En los medios modernos, es un icono de estilo, una reina africana, una actriz política e incluso una posible faraona. Ha vivido 1000 segundas vidas, no a través de hechos, sino a través de la imaginación. Pero tal vez esa sea la otra vida más adecuada de todas. En el antiguo Egipto, la inmortalidad no consistía únicamente en la momificación. Se trataba de la memoria. Si tu nombre fue pronunciado, tu imagen vista, tu historia contada nuevamente. Seguiste viviendo. Podrías recorrer el campo de juncos, cenar con los dioses, existir más allá de la muerte. Nefertiti, ya sea por diseño o por casualidad, lo ha logrado. Su nombre se pronuncia en todos los continentes. Su rostro es uno de los más reconocidos en la historia de la humanidad. Su historia, aunque fragmentada, aún exige atención. Así que, en cierto modo, su mayor legado no fue tallado en una tumba ni sellado bajo una piedra del desierto. Fue esta curiosidad duradera. Dejó atrás un misterio perfecto, una vida medio vista, medio borrada y totalmente inolvidable. Y tal vez ese fue su último acto de poder. No solo para gobernar un imperio, no solo para dar forma a la religión o criar hijas reales, sino para volverse eterno. Nefertiti, la bella que vino, nunca se fue realmente. Ella permanece aquí en nuestras preguntas, nuestro asombro y nuestra necesidad de recordar a las mujeres que la historia intentó olvidar. Ella no vive en el oro ni en la gloria, sino en el acto eterno de ser buscada. ¿Y qué es más inmortal que eso? Chana, donde las nubes cuelgan bajas y el viento zumba entre los bosques de bambú, hay un dragón enroscado. Pero no es un mito ni una bestia legendaria que escupe fuego. Este dragón está hecho de tierra y piedra tallado por siglos de manos callosas y visión paciente. Se trata de las largas terrazas de arroz que los lugareños conocen como la columna vertebral del dragón. Y sus nubes cuelgan bajas y el viento zumba entre los bosques de bambú, hay un dragón enroscado. Por siglos de manos callosas y visión paciente. Se trata de por siglos de manos callosas.
la noche a la mañana. Si te haces un nombre, es posible que te inviten a circuitos más grandes, torneos en París, Londres o Roma, o al menos eso dicen las historias. Pero no todas las justas son iguales. Algunos son amigables, respetuosos con el honor y cuidadosamente juzgados. Otros son más sangrientos, más corruptos. Se rumorea que algunos caballeros sobornan a sus mariscales, sabotean armaduras o cambian las lanzas por puntas sin filo. Y cada torneo tiene su cuota de mala sangre, disputas que se reavivan y insultos que se responden con acero. Luego están las lesiones. Hombros dislocados, muñecas destrozadas, conmociones cerebrales. Aprendes rápidamente a no quitarte el casco hasta estar seguro de que tus oídos todavía funcionan. Incluso los espectadores no siempre están seguros. Una vez, una lanza astillada voló hacia las gradas y le arrancó un ojo a un comerciante. Él sigue viniendo cada año a mirarnos desde el otro lado. Fuera de la arena, el torneo es un recinto ferial. Los comerciantes ofrecen de todo, desde reliquias hasta castañas asadas. Los escribas venden poemas compuestos en el momento. Los aprendices adornan con palos el barro mientras imitan tu nombre. Por la noche crepitan las hogueras, la cerveza fluye libremente y los trovadores cantan canciones que exageran cada golpe asestado y cada favor conseguido. Si te has ganado unos cuantos moretones, puede que al menos ganes unos cuantos versos. Los nobles organizan fiestas. Te presentan limpia y atada a un edredón que se ajusta como un castigo. Te inclinas. Tú bebes. Aguantas la conversación. Una dama podría preguntar sobre tu técnica, aunque su interés puede tener menos que ver con lanzas y más con herencias o escándalos o ambos. Los torneos también son un lugar para la política. Se forjan alianzas, surgen rivalidades y los señores ganan salarios silenciosos tras sus copas. Una victoria en el campo puede dar lugar a un contrato, un vasalaje o un compromiso repentino. Una pérdida, por otro lado, puede ser recordada mucho tiempo después de que las costillas hayan sanado. A pesar de todo su brillo, los torneos son caros. Entradas, reparaciones de armaduras, cuidado de caballos, tiendas de campaña y sobornos. Todo suma. Una campaña mal gestionada puede dejarte más pobre que cuando llegaste. Algunos caballeros toman préstamos. Algunos venden tierras. Algunos recurren a métodos menos recomendables. Juegos de azar, extorsión e incluso fraudes en partidos. Aún así, regresas. Siempre regresas porque hay una emoción, un pulso que nada más iguala. Porque la multitud recuerda tu nombre. Porque ganar un buen torneo puede hacer lo que 5 años de patrulla fronteriza no pueden. Te eleva. Te anuncia. Te hace visible. Y en un mundo donde el poder reside en la percepción, la visibilidad lo es todo. Cabalgas, luchas, sangras, te inclinas y, cuando ganas, sonríes con los labios rotos. Porque por un fugaz instante, no eres solo un sirviente de acero. Tú eres el evento principal. No estás en guerra, pero estás en combate. Este es el circuito del torneo y todavía estás en pie. Al final de la semana, tu cuerpo será un libro de moretones, rasguños e indignidades. Tu escudero trabaja hasta altas horas de la noche restaurando tu equipo. Pasas la tarde bebiendo vino aguado, fingiendo que tu hombro no late con cada respiración. Un ojo morado te convierte en una compañía interesante en la cena. La cojera añade carácter. No hablas del miedo. El latido del corazón justo antes de que caiga la lanza. El instante en que te preguntas si el siguiente golpe será limpio o definitivo. Te lo tragas. Mételo debajo de las capas de acero y presume. Cada noche lo hace. El miedo es común. La admisión no es. Si el torneo te fue bien, te vas con monedas, un nuevo favor atado a tu silla de montar e invitaciones para el próximo evento. Si no, te vas con las manos vacías y lleno de arrepentimientos, calculando ya cuántos torneos serán necesarios para reconstruir lo que gastaste persiguiendo la gloria. El camino de salida es más tranquilo, menos triunfal. Algunos compañeros viajan contigo. Uno tose sangre, otro acuna una mano vendada que quizá nunca vuelva a sostener una lanza.
Los escuderos charlan, todavía encantados por el espectáculo. Todavía no entienden el precio del aplauso. Y así, magullado pero intacto, regresas a tu propiedad o a tu guarnición, donde te esperan los verdaderos deberes. Pero durante una semana, eres más que un soldado. Eres un espectáculo. Eres una leyenda. Lo harás de nuevo. Porque si bien la guerra puede forjar tu reputación, los torneos te permiten escribirla en oro. Y a veces eso es suficiente. Porque a los ojos de la multitud, no eres solo un caballero. Eres un nombre, un estandarte, una fuerza en movimiento. Y por un breve momento brillante, todos te vieron brillar. Las trompetas se apagan. Los torneos terminan. El campo de batalla queda en silencio. Y no regresas al descanso, sino a algo más complejo. Responsabilidad porque no eres solo un caballero, también eres vasallo de un señor, un terrateniente, un ejecutor de la ley y el orden. Y ya sea que tu ladrón sea grande o pequeño, exige tanto de ti como cualquier justa o escaramuza. Su propiedad, tal como es un mosaico de techos de paja, campos de pastoreo y gente testaruda. Se os concedió a menudo como recompensa por vuestros servicios y con ello vinieron un montón de obligaciones, no hacia la tierra, sino hacia quienes la trabajan. No te conocen como guerrero, jinete o portador de lanza. Te conocen como el hombre que exige grano en octubre, envía alguaciles para resolver disputas y a veces cabalga por el pueblo solo para recordarle a todos quién es dueño de qué. Tus mañanas no comienzan con ejercicios con espada, sino con libros de contabilidad. Su mayordomo enumera cifras. Bucels cosechados, impuestos recaudados, deudas pendientes. Asientes como si entendieras, aunque la mitad del tiempo no es así. Siempre hay un déficit. Un cerdo desapareció, una cosecha fracasó, alguien murió y todavía debía monedas. La solución invariablemente implica más papeleo y menos cerdos. Luego vienen los peticionarios. Los campesinos hacen fila en su salón para expresar sus quejas. Él me robó el ganso. Su vaca pisoteó mi cebada. Su hijo golpeó al mío con un palo. Te sientas bajo un estandarte que lleva tus armas, escuchando con el cansancio de un hombre que se enfrenta a flechas y las prefiere a esto. La justicia debe ser rápida o al menos ruidosa. Tú asientes. ¿Estás bien? Envías hombres a inspeccionar las vallas. Los aldeanos se marchan, en su mayoría satisfechos. Tú esperas. Las disputas entre campesinos son una cosa. Las disputas entre tus hombres de armas son peores. Cuando dos soldados armados discuten sobre límites o ganado, las espadas tintinean. Debéis intervenir, no como un compañero caballero, sino como su señor, firme, imparcial, un hombre de autoridad. Es una cosa delicada proyectar fuerza sin aumentar los ánimos. Usted se las arregla en gran parte. También se recaudan impuestos, cereales, lana, monedas o bienes en especie. Estos se contabilizan, se almacenan y se envían a lo largo de la cadena hasta su señor legionario. Una parte la guardas para pagar a tus hombres y mantener tu casa. Algunos desaparecen en manos de clerks y nunca más se los vuelve a ver. Sospechas que una fracción alimenta la bodega del obispo o financia el último hábito de bordado de tu señor, pero cuestionar la cadena de la economía feudal es como cuestionar la gravedad. Asientes, haces una señal y envías el carro de bueyes a su camino. A continuación se realizan las inspecciones. Eres dueño de tus campos, cabalgando lentamente entre hileras de cebada y lino. Hablas con el DIV, el supervisor designado por el pueblo, quien te informa sobre la escasez de mano de obra y el descontento creciente. Finges no oír los murmullos que vienen desde el seto sobre alquileres, sobre impuestos, sobre tu hermosa vaina nueva que probablemente costó más que un arado. Sonríes, haces un gesto con la cabeza y continúas tu camino. El respeto se mantiene menos por el cariño que por la distancia. Tu salón debe estar abastecido y vigilado, tu guarnición entrenada, tus muros mantenidos y tu mayordomo debe recordar que el sótano de granos huele extraño nuevamente. Supervisas al herrero, al tonelero, al panadero. Apruebas las reparaciones de la piedra de molino,
Organizas la madera para el invierno y una vez al mes organizas una fiesta para los inquilinos locales para mantener la ilusión de que todos están alegres y la lealtad es mutua. Arbitráis matrimonios, aprobáis contratos de aprendizaje y en ocasiones imponéis castigos. Los ladrones pueden perder los dedos. Los cazadores furtivos podían pagar con monedas o con días de trabajo. Hay orcas, pero rara vez se utilizan. Son más útiles como símbolos que como herramientas. Aún así, cuando es necesario, le recuerdas al pueblo lo que sucede cuando se ignora la ley. La iglesia está siempre presente. Un sacerdote sirve a su patrimonio y usted contribuye al mantenimiento de su capilla para que su nombre no aparezca en ningún sermón. Asistes a misa, confiesas pecados de los que te arrepientes vagamente y haces donaciones que coinciden convenientemente con tu más reciente fechoría. La piedad, después de todo, es más fácil en la moneda que en la conducta. Incluso tu hogar requiere gestión. Tus sirvientes rotan entre la lealtad, la incompetencia y la leve insubordinación. El cocinero está furioso por la calidad de la flor. El mozo de cuadra jura que el envío de heno llega tarde otra vez. Una de tus camareras mantiene una amistad escandalosa con un caballero visitante y debes fingir que no lo notas a menos que eso provoque un niño o, peor aún, un rumor. Tu escudero todavía necesita entrenamiento, siempre. Olvida las correas de tu silla y deja tu espada desatada durante la lluvia. Una vez que te ha lustrado las botas con manteca, lo regañas, lo entrenas, amenazas con enviarlo al monasterio y luego terminas el día alabando su esfuerzo con un gesto de la cabeza. Eso es todo lo que el chico realmente quiere. Su esposa, si tiene una, administra su propia parte de la propiedad, organiza las cocinas, administra a los sirvientes y lleva las cuentas. Ella es tan afilada como tu espada y el doble de aterradora cuando la cruzas. Ella te recuerda cuando debes pagar el alquiler, cuando la viuda de tu primo espera una carta y que el cura te sorprendió dormitando durante la misa otra vez. Aprendes a escuchar. También aprendes a no sugerirle nunca que sea la anfitriona del próximo banquete sin prepararte para una discusión que durará 3 días sobre la mantelería. En tiempos de hambruna, tu papel se convierte en el de juez renuente y mendigo renuente. Apelas a tu señor para que te alivie mientras racionas lo poco que tienes. Sabes que si la gente muere de hambre, el maná se debilita. Un campesinado muerto no cultiva ningún campo. Así que les ofreces lo justo para que sigan trabajando y lo justo para evitar que su envidia se transforme en rebelión. En tiempos de abundancia, eres generoso, pero visiblemente. Pan repartido en la puerta de la capilla. Monedas lanzadas durante los días festivos. No es caridad. Es teatro. Mantiene el orden. Los campesinos te llaman mi señor, pero no estás muy seguro de si es respeto, resentimiento o resignación. Probablemente los 3. Ellos se inclinan profundamente, pero se ven destellos de juicio en sus ojos. Pasas junto a ellos, pesado en tu silla de montar, con tu armadura reluciente. Tú eres su protector. Tú eres su impuesto. Eres su juez y a veces su verdugo. De vez en cuando recibes a caballeros visitantes o a nobles menores. Estas visitas son a partes iguales hospitalidad y negociación de rehenes. Debes parecer rico pero no derrochador, poderoso pero no amenazante. Una palabra equivocada sobre los impuestos del rey podría tildarle de desleal. Una paloma mal cocinada podría insultar al primo de su invitado, que resulta ser un conde. Caminas por el filo de la navaja entre la cortesía, la pompa y la actuación. Pero no todo es cautela y gobernanza. Hay momentos de tranquilidad. Cabalgas solo al amanecer a través de campos húmedos, saludando con la cabeza a los pastores que llevan despiertos más tiempo que tú. En invierno te sientas a la mitad del camino y escuchas a tu mayordomo murmurar relatos mientras el fuego crepita detrás de él. Compartes una bebida con tu sargento de armas. Ambos son lo suficientemente mayores como para admitir que les duele la espalda más que antes. Eres dueño de tus modales, pero también su cautivo. No puedes irte por mucho tiempo. Los bandidos podrían atacar. El grano podría pudrirse. Es posible que su primo intente presentar una reclamación.
Incluso ir a los tribunales se siente como abandonar a un niño para que lo cuide solo. Y cuando regresas, siempre hay algo roto. Una puerta, un contrato, una valla, una nariz. Aún así, hay orgullo en ello. No está en el poder, sino en la estructura. Mantienes este lugar en pie. Alimentas 100 bocas. Resuelve las disputas antes de que se conviertan en peleas. Recuerdas los nombres. Asistes a bautizos, funerales y danzas de la cosecha. Te arrodillas junto al moribundo y firmas contratos para los recién casados. Estás entretejido en el ritmo de la tierra, en sus latidos. Esta es la otra vida de un caballero. Ni gloria, ni sangre, sino gobierno. Y aunque nunca será cantado por trovadores ni grabado en piedra, tú sabes la verdad. La espada de un caballero defiende su nombre, pero su propiedad lo mantiene vivo. Porque al final, cuando la espada se envaina y los tambores de guerra se apagan, no son tus victorias las que permanecen. Es su tierra, su gente y la frágil paz que mantienen juntos, una decisión a la vez. Cuando los pasillos quedan en silencio, las cornisas se cierran y tu espada vuelve a su soporte. Lo que queda es algo menos discutido y menos romantizado, tu vida privada. Uno pensaría que después de torneos, campañas y asuntos de patrimonio, uno se desplomaría cada noche en un sueño sin sueños. Estarías equivocado. El descanso es difícil de alcanzar. La comodidad es intermitente. La verdad es que el sueño es un lujo en el mundo nocturno y que a menudo hay que negociar. Tu cama no es el paraíso del campo de siglos posteriores. Es un marco de madera relleno de paja o lana, cubierto de lino que huele ligeramente a polvo y cansancio. Quizás lo compartes con tu cónyuge o solo, o en ocasiones con tu armadura extendida a tu lado para que se seque, haciendo un suave tic-tac cuando el calor abandona el metal. No duermes toda la noche, las cosas no funcionan así, duermes en turnos interrumpidos por oraciones, patrullas y viejas heridas que duelen más a medida que el hogar arde lentamente. Algunas noches te citan para resolver una disputa en el cuartel. Otras veces, simplemente te quedas despierto repasando un enfrentamiento que salió mal o preguntándote si el mayordomo mintió otra vez sobre el granero. Pero no todo es pesimismo. También hay risas y calor que no viene del fuego. Vuestro salón es más que un tribunal de juicio. Es tu mitad, tu teatro, tu salón. Los juglares cantan junto al fuego. Un bardo puede pasar por allí y recitar historias de guerras lejanas o de príncipes enamorados. Ya conocéis los finales. De todas formas, los disfrutas. La familiaridad es su propia comodidad. Se juegan juegos. Dados, ajedrez, bate y gammon. A veces haces trampa cuando nadie te ve. O pierdes estrepitosamente, culpando a la luz del fuego o a la bebida o al ángulo sospechoso de la mesa. Tus compañeros gimen, ríen y sirven más vino. Las fiestas, cuando llegan, son asuntos ruidosos, no grandiosos como un banquete real, sino llenos de ruido y carne asada, cerveza derramada sobre los juncos del suelo y risas que resuenan en las vigas. Te sientas en la mesa principal, pero no lejos de la mitad. Bebes con tus hombres, brindas por tu escudero, y de vez en cuando arrojas algún hueso a los perros que están debajo del banco. Puede que lo haga un malabarista o un tonto. Sus bromas apenas disimulaban insultos hacia el clero local o los nobles visitantes. Te ríes más fuerte de lo necesario, aunque solo sea para demostrarles a los invitados que sí, sabes aceptar una broma. Es una pieza frágil mantenida a base de cerdo asado y pan duro. A veces las tardes son más apagadas. Un sirviente juega con el botín. Tu mujer borda, tarareando un himno medio recordado. Te quedas dormido en la silla junto al fuego, solo para despertar cuando los troncos se derrumban en una explosión de chispas. Por un momento, todo queda en silencio. En casa nos vamos a dormir temprano. Los sirvientes se levantan antes que el sol, por lo que desaparecen rápidamente. Tu escudero se queda esperando recibir elogios o consejos, o simplemente no queriendo volver a la estera de paja junto a la armería. Lo despides con suavidad. Él se ha ganado su descanso, aunque tú no. Podrías vagar por el maná durante la noche. Viejos hábitos de años de campaña.
revisando cerraduras, mirando entre las sombras, escuchando por si pasa algo. No esperas encontrar nada. Pero a veces solo necesitas moverte, sentir el suelo bajo tus botas y recordarte que todavía estás aquí, que el fuego sigue encendido y que las paredes siguen siendo tuyas. Cuando llegan las tormentas, dormir se vuelve casi imposible. El viento aúlla a través de las ventanas cerradas. Las vigas gimen. ¿Recuerdas las noches en el campo cuando el único refugio era una capa y el lomo de un caballo? ¿Te recuerdas a ti mismo que esto es mejor? Casi lo crees. La vida privada también significa pensamientos privados, y estos son más difíciles de gestionar que los campos o los escuderos. Te preguntas si la tierra es realmente tuya o solo la conservas hasta que un hombre más rico la quiera. Piensas en los rostros de los hombres que has matado. Algunos los recuerdas, otros no. Piensas en tu padre y si él sentía esa misma atracción entre el deber y la duda. En las noches mejores escribes o intentas hacerlo. Garabateas letras en pergaminos, anotando gastos o redactando notas rígidas y formales para otros terratenientes. De vez en cuando intentas escribir poesía. Es terrible. Pero su mayordomo finge lo contrario y su esposa oculta lo peor antes de que los invitados puedan descubrirlo. Cuando llegan invitados, tu vida privada desaparece. Todo se convierte en performance. El salón está limpio. Se saca el buen vino. Te ríes 2 veces del mismo chiste y soportas historias sobre halcones que volaban más alto y caballos que corrían más rápido que cualquiera de tu establo. Tú asientes. Tú adulas. Tú aguantas. Pero cuando se van, cuando las puertas se cierran y las botas dejan de resonar, te permites el capricho más raro de todos, el silencio. Te sientas junto al fuego. La taza se enfría en tu mano y deja que el silencio se extienda. No hay batallas que planificar, ni impuestos que recaudar, solo el sonido de la madera crujiendo y tu propia respiración en la oscuridad. Tu cuerpo es un mapa de cicatrices. Sabes qué hombro te cruje con el frío, qué costillas te duelen cuando llueve, un dedo roto de un torneo en Kent, una cicatriz en el muslo de una escaramuza cerca de la frontera. Estos dolores no son familiares. Los saludáis como viejos camaradas. Has aprendido a no quejarte. Todo el mundo tiene dolor. El escudero te pregunta una vez si alguna vez duermes bien. Sonríes. Dile que sí a veces, cuando el fuego esté bajo y los perros no ronquen. Es una mentira, por supuesto, pero es el tipo de mentira que se dice amablemente. Y hay sueños, vívidos, extraños, persistentes. A veces regresas a la batalla y buscas una espada que no está allí. A veces caminas por los pasillos de la casa de tu infancia, excepto que las paredes se están derrumbando y nadie dice tu nombre. ¿Alguna vez soñaste con volar sobre campos, ríos y la propia mansión? Te despertaste sonriendo por una vez. No todos los momentos son grandiosos, la mayoría no lo son. Hay barro arrastrado hasta el pasillo, una tabla del suelo suelta que ha